Cierra los ojos por un instante y piensa en el Salmo 23. ¿Qué te viene a la mente? Probablemente una imagen de serenidad absoluta, campos verdes que se extienden hasta donde alcanza la vista, aguas tranquilas que brillan bajo un sol apacible y un pastor benevolente que nos guía lejos de cualquier problema. Para millones, este es el Salmo de la calma, un refugio poético para corazones ansiosos, una promesa de consuelo pasivo y paz inquebrantable. Es el pasaje que leemos en funerales y en momentos de angustia, buscando un analgésico espiritual. Lo leemos como una invitación a un spa celestial, donde Dios, el buen pastor, garantiza que ningún mal jamás nos toque. Pero, ¿y si esa imagen estuviera fundamentalmente equivocada? ¿Y si el Salmo 23 no trata sobre un spa, sino sobre una zona de combate? ¿Y si su verdadero mensaje no es sobre evitar el peligro, sino sobre sobrevivirlo? Imagina por un momento que los verdes pastos no son campos infinitos, sino escasos manojos de hierba en medio de un desierto mortal. ¿Y si las herramientas que nos consuelan, la vara y el cayado, no fueran símbolos de un cariño gentil, sino instrumentos de disciplina rigurosa y armas letales diseñadas para romper huesos y derramar sangre? Esta es la impactante afirmación que vamos a explorar. Hemos entendido el Salmo 23 de forma completamente errónea, cambiando una verdad brutal y poderosa por una cómoda canción de cuna. El misterio que debemos resolver yace en la disonancia entre el autor y nuestra interpretación. El autor es David, un hombre que pasó su adolescencia en el implacable desierto de Judea, un lugar de calor abrasador, escasez de agua y depredadores mortales. Se convirtió en un rey guerrero, un hombre de sangre y estrategia. ¿Cómo puede un texto forjado en la arena, el peligro y la realidad brutal del pastoreo antiguo ser reducido a una imagen de consuelo pasivo? La paradoja es esta. ¿Por qué David, un guerrero, encontraría consuelo en herramientas que, como veremos, representan disciplina severa y violencia necesaria? ¿Qué significaba realmente pastoreo para él? Prepárate, porque la respuesta cambiará tu forma de leer este salmo para siempre. Leemos las Escrituras buscando consuelo, pero a menudo perdemos el poder bruto que contienen. Si tú, como yo, amas desentrañar los secretos escondidos detrás de las palabras que creíamos conocer, si tienes hambre de descubrir la verdad profunda y a veces impactante de la Biblia, entonces estás en el lugar correcto. Lo que estamos a punto de descubrir no es solo una curiosidad histórica, es una revelación que puede redefinir tu comprensión sobre la protección y la disciplina de Dios. Si estás listo para este viaje al corazón del desierto de Judea y al corazón de David, hazte un favor a ti mismo y a nuestro trabajo. Haz clic en el botón me gusta para que este mensaje llegue a más personas. Si aún no eres parte de esta comunidad, suscríbete ahora para no perderte ninguna investigación como esta. Y, por cierto, nos encanta saber desde dónde nos ve nuestra comunidad. Comenta abajo desde qué ciudad o país nos estás acompañando hoy. Olvida la imagen renacentista de un pastor suave, con cabellos rizados, descansando bajo un árbol. La realidad del pastor en el antiguo cercano oriente era brutal, sucia y peligrosa. Era un trabajo de estatus social bajísimo, a menudo relegado a jóvenes como David o a marginados, pero exigía una fuerza física extraordinaria y una valentía implacable. Ese pastor no dormía en una cama, dormía a la intemperie con un ojo abierto. No solo guiaba, luchaba. Su vida diaria era un combate contra ladrones de rebaños, osos, leones y lobos que veían a sus ovejas como presas fáciles. Él era el único responsable, con su propia vida, de la supervivencia de cada animal.
Era un trabajo de guerrero, no de poeta. Ahora sitúa a ese pastor en su entorno, el desierto de Judea. Cuando oímos verdes pastos, nuestra mente occidental imagina Irlanda o Suiza. La mente de David veía algo radicalmente diferente. El desierto de Judea es un paisaje lunar implacable y hostil. Es un laberinto de piedra caliza pálida, cañones profundos y colinas áridas donde el sol castiga sin misericordia y el agua es más preciosa que el oro. No hay nada gentil o pasivo en este lugar. La supervivencia aquí es una batalla que se libra cada hora contra la deshidratación, el calor extremo y el hambre. Este es el mundo del Salmo 23. Es la oficina de David, un lugar donde la muerte siempre acecha en las sombras de las rocas y en el silencio del aire seco. Rompamos el primer mito, los verdes pastos, del versículo 2. En el contexto de este desierto no existen campos vastos y verdes. Esa es una fantasía. Los verdes pastos, en hebreo, dese, se refieren en realidad a pequeños y escasos manojos de hierba que brotan milagrosamente entre las rocas, generalmente después de las escasas lluvias. No son fáciles de encontrar. El trabajo del pastor era una búsqueda incesante de estos pequeños oasis de sustento. Por lo tanto, la frase «en lugares de delicados pastos me hará descansar» no trata sobre relajación pasiva. Trata sobre la competencia absoluta del pastor para encontrar alimento donde, humanamente hablando, solo existe piedra y muerte. Es un acto de provisión conquistado con dificultad, no un regalo fácil. ¿Y qué hay del valle de sombra de muerte? Lo hemos espiritualizado como una metáfora de la enfermedad, la pérdida o el lecho de muerte. Para David era un lugar literal y aterrador. El desierto de Judea está cortado por barrancos profundos y desfiladeros estrechos, conocidos en árabe como wadis, como el famoso Wadi Kelt. Estos son los valles. Cuando el sol está en su cenit, el fondo de estos cañones se sumerge en una oscuridad profunda, creando sombras densas y aterradoras. Piénsalo. Estás caminando en un pasillo estrecho, con paredes de piedra que se elevan cientos de metros, apenas viendo el cielo, oyendo solo el eco de las piedras bajo las pezuñas de las ovejas. Pero la oscuridad no es el mayor peligro de estos valles. La geografía los convierte en la trampa perfecta. Las ovejas son presas, los depredadores, lobos, hienas y sí, leones asiáticos que habitaban la región, no cazan en campo abierto, usan la emboscada. Estos desfiladeros estrechos son sus corredores de caza preferidos. Las grietas en las rocas son escondites perfectos. El pastor sabía que entrar en un valle de sombra de muerte era una necesidad táctica. A menudo era la única ruta para encontrar agua o los pastos más altos en verano, pero era el momento de mayor vulnerabilidad. La tensión era máxima, y es exactamente aquí, en el lugar más peligroso, donde David hace una declaración impactante: «No temeré mal alguno». ¿Por qué? La respuesta no está en un sentimiento, sino en armas. Aquí está el punto de inflexión, la gran revelación que lo cambia todo. El consuelo de David no provenía de un pastor gentil, sino de un pastor letalmente competente. El verdadero significado del Salmo 23 está encerrado en las dos herramientas que menciona, la vara y el cayado. Nosotros los imaginamos como accesorios pasivos, pero la palabra hebrea para vara, shevet, no es un bastón de apoyo, es un arma. Es una maza corta y pesada, diseñada con un propósito brutal: romper los huesos de los depredadores. Es la herramienta que David usó para matar al león y al oso. El cayado, mishenet, era la herramienta de manejo, sí, usada para sacar ovejas de barrancos, pero también como un instrumento de disciplina rigurosa, usado para corregir dolorosamente a la oveja terca que se desviaba hacia el peligro. El consuelo de David es este:
No temo, porque mi pastor carga un arma y no tiene miedo de usarla contra mis enemigos, y él me ama lo suficiente como para usar la disciplina e impedirme que me autodestruya. Profundicemos en la evidencia textual, pues es aquí donde el malentendido se deshace. La palabra hebrea para vara en el versículo 4 es shevet. Si buscas esta palabra en todo el Antiguo Testamento, no encontrarás ninguna connotación de apoyo gentil o bastón de caminata. En cambio, el shevet se usa consistentemente como un arma de guerra o un instrumento de disciplina severa. En el Salmo 2:9, el Mesías la usa para gobernar a las naciones. Los quebrantarás con vara, shevet de hierro. Como vasija de alfarero, los desmenuzarás. En Proverbios 13:24, es la herramienta de la corrección paternal. El que detiene el castigo, shevet, a su hijo aborrece. Por lo tanto, cuando David dice, tu vara me infundirán aliento, está declarando, encuentro consuelo y seguridad en el hecho de que mi pastor carga un arma pesada y está listo para la guerra por mí. La arqueología confirma esta interpretación de forma visual e innegable. Cuando miramos las excavaciones en el Medio Oriente, las herramientas de pastoreo encontradas no son palos frágiles. El shevet, la vara, es exactamente como se ha revelado. Una maza corta, gruesa y pesada, a menudo con una cabeza nudosa o incluso con trozos de metal o sílex incrustados. Era el arma de combate cuerpo a cuerpo del pastor, diseñada para romper la pierna o el cráneo de un lobo. En contraste, el cayado, el mishenet, era largo y fino, con la curva característica en la punta. Su función era doble. El gancho se usaba para rescatar ovejas tontas de barrancos o espinos, pero la punta recta y dura se usaba para pinchar, empujar y disciplinar al rebaño, manteniéndolo en el sendero estrecho y seguro. ¿Y qué hay de la famosa escena de la mesa preparada en presencia de los enemigos? Salmos 23:5. Nuevamente, nuestra mentalidad moderna imagina un banquete con manteles de lino, mientras los enemigos observan con envidia desde lejos. La realidad del pastoreo es mucho más inteligente y táctica. La palabra hebrea para mesa aquí también puede referirse a una meseta elevada, una mesa geográfica. En verano, el pastor llevaba a las ovejas a las tierras altas en busca de pasto. El buen pastor subía primero a esa meseta, solo. Inspeccionaba el terreno, matando serpientes escondidas en la hierba, arrancando plantas venenosas y expulsando depredadores menores. Solo entonces traía a las ovejas para que comieran en total seguridad en esa meseta elevada. Los enemigos, los lobos, los leones, estaban abajo, observando hambrientos, pero incapaces de atacar. La prueba más poderosa de que esta es la mentalidad correcta proviene de la boca del propio autor, David. Antes de enfrentar a Goliat, el rey Saúl duda de su capacidad. ¿Y cuál es el currículum que presenta David? Él no dice, soy un experto en encontrar hierba. Él dice en 1 Samuel 17, 34, 36, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero, yo salía tras él y lo hería y lo mataba. David no era un pacifista, era un protector violento. Veía su trabajo como un combate constante. Cuando escribe, el Señor es mi pastor, no está invocando a un Dios gentil. Está invocando al Dios que él mismo aprendió a ser, un pastor guerrero que aplasta el cráneo del león y del oso para salvar a la oveja. Siglos después, Jesucristo reclama este título en Juan capítulo 10. Pero la imagen que él pinta está perfectamente alineada con la de David, no con nuestra versión sentimental. Jesús se diferencia del asalariado. ¿Cuál es la diferencia? El asalariado, dice Jesús, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. ¿Por qué?
porque el asalariado no está armado o no está dispuesto a luchar. Pero Jesús declara, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él no huye del lobo. Él lo enfrenta. Él usa la vara espiritual contra las fuerzas de las tinieblas. Él lucha hasta la muerte, si es necesario, para proteger a su rebaño. El pastoreo de Jesús no es pasivo, es sacrificialmente violento contra las fuerzas que buscan destruirnos. Pero sí el callado y la parte de la disciplina, eso no suena amoroso. Sin embargo, las Escrituras son claras. La disciplina es la forma más profunda de amor protector. El pastor que permite que su oveja vague hacia el precipicio sin corregirla con un golpe doloroso por miedo a lastimarla, no es un pastor amoroso, es un pastor negligente. El autor de Hebreos, en el capítulo 12, versículos 6 y 11, se hace eco perfectamente del propósito del callado, porque el Señor al que ama, disciplina. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. El callado duele. La corrección de Dios en nuestras vidas duele, pero es el consuelo de saber que Él nos ama demasiado para dejarnos vagar hacia la autodestrucción. Entonces, ¿qué tenemos? La evidencia textual nos muestra que la vara es un arma de guerra. La arqueología nos muestra la forma letal de esa arma. La geografía nos muestra que la mesa es una estrategia de defensa en terreno elevado. La biografía de David nos muestra a un pastor que mataba depredadores. Y la teología, tanto en Juan 10 como en Hebreos 12, nos muestra a un Dios que lucha por nosotros como un guerrero, la vara, y nos corrige por amor, como un padre, el callado. El Salmo 23 no es la historia de un rebaño seguro en un corral. Es la historia de un rebaño vulnerable siendo guiado a través de un territorio enemigo, sobreviviendo únicamente gracias a la competencia feroz de su pastor. Construyamos el puente de esta verdad histórica a nuestro corazón. La lección teológica central del Salmo 23, cuando se entiende correctamente, es profunda y transformadora. Destruye la idea moderna de un Dios que es un mayordomo cósmico, alguien cuya principal función es librarnos de todos los problemas, darnos consuelo instantáneo y garantizar una vida sin fricciones. El Dios de David es, por el contrario, un pastor riguroso y soberano. Él no promete librarnos de los valles peligrosos. Él promete atravesarnos por ellos. El verdadero consuelo de la fe cristiana no es y nunca ha sido la promesa de una vida sin enemigos, sin escasez o sin la sombra de la muerte. El verdadero consuelo es la certeza absoluta de que nuestro pastor está presente con nosotros dentro del valle. Y no está presente con las manos vacías. Está armado con la vara y atento con el callado. Esto significa que la protección de Dios no es pasiva, es activa y a veces violenta contra las fuerzas que nos atacan. Él es un Dios que lucha por nosotros. Al mismo tiempo, su amor no es permisivo, es correctivo. La disciplina de Dios, el callado que nos redirige dolorosamente cuando nos desviamos del camino seguro, no es una señal de su ira o rechazo. Es la prueba más tangible de su protección vigilante. Él nos impide caer en el abismo. La fe, por lo tanto, cambia de figura. No se trata de evitar el valle a toda costa, sino de confiar inquebrantablemente en quien nos guía a través de él, aceptando tanto su defensa como su disciplina. La gran verdad moral es esta: la disciplina de Dios no es castigo, es protección. En nuestra teología moderna, a menudo confundimos el amor de Dios con su aprobación constante. Queremos un Dios que solo nos afirme. Pero el Salmo 23 nos muestra un Dios que nos ama lo suficiente como para corregirnos.
El pastor que ve a una oveja comiendo una planta venenosa y no usa el cayado para alejarla de allí con fuerza, no es un pastor gentil, es un pastor cruel. Cuando sentimos el cayado de Dios en nuestras vidas, ya sea a través de una circunstancia difícil que nos obliga a cambiar, o de la convicción del Espíritu Santo que nos confronta, nuestro instinto es retroceder. Pero David nos enseña a ver esto como consuelo, pues es la garantía de que estamos siendo cuidados y protegidos de nuestra propia insensatez. Ahora, trae esa verdad a tu realidad, a tu día de hoy. Piensa en el valle de sombra de muerte que tal vez estés atravesando en este exacto momento. Puede ser un diagnóstico aterrador que recibiste del médico. Puede ser una crisis financiera que parece un nudo ciego, una depresión que roba los colores del mundo o el luto por alguien que amabas. ¿Cuál ha sido tu oración? Seamos brutalmente honestos. La mayoría de nosotros oramos por un teletransporte mágico. Pedimos a Dios que nos saque ahora del valle, que elimine el problema, que nos coloque inmediatamente en los verdes pastos, donde todo es fácil y seguro. Pero la lección de David es radicalmente diferente. La fe madura no ora para evitar el valle, sino que confía en que el pastor caminará dentro de él con nosotros. ¿Estás buscando un milagro de remoción o un milagro de presencia? Y aquí viene la pregunta más difícil, el verdadero espejo para nuestra alma. Nos encanta la idea de la vara, Dios luchando por nosotros, rompiendo las piernas de los lobos, sean personas o circunstancias que nos atacan. Es fácil alabar a Dios por eso. Pero, ¿y el cayado? ¿Estás realmente dispuesto a aceptar el cayado de Dios en tu vida? ¿Estás dispuesto a aceptar su corrección, aunque venga en forma de una disciplina que duele, que hiere tu orgullo, que te obliga a cambiar de dirección? Cuando Dios, por amor, usa el cayado para pincharte dolorosamente, alejándote de un pecado que amas o de un camino que lleva al abismo, ¿lo ves como un juez cruel? ¿O puedes tener la madurez de David y ver esa corrección severa como consuelo? La cuestión final que este salmo nos obliga a encarar es esta. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Buscas solo el consuelo de los verdes pastos? ¿O buscas por encima de todo al pastor? Porque muchos de nosotros queremos los beneficios del rebaño sin el liderazgo riguroso del pastor. Queremos la provisión, pero rechazamos la corrección. Queremos la protección, pero huimos de la disciplina. El cristianismo cómodo del siglo XXI nos ha enseñado a buscar a un Dios que nos sirve. Pero el Salmo 23, en su verdad antigua y poderosa, revela a un Dios soberano al que seguimos. Nuestra única seguridad no está en la ausencia de peligro, sino en la presencia armada, atenta y disciplinadora de nuestro pastor. ¿Confías en él lo suficiente como para aceptar las dos herramientas que lleva? Por lo tanto, la próxima vez que leas el Salmo 23, no imagines un tranquilo campo de golf. Imagina un peligroso desfiladero en el desierto. El Salmo 23 no es una promesa de que la vida será fácil. Es una declaración de que, cuando la vida sea brutalmente difícil, no estaremos solos. El verdadero consuelo no es la ausencia de enemigos, sino la presencia de un pastor que está armado hasta los dientes para luchar por nosotros. La verdadera seguridad no está en no desviarnos nunca, sino en tener un pastor que nos ama lo suficiente como para usar la disciplina dolorosa del cayado y traernos de vuelta al camino de la vida. El Señor no es un pastor pasivo, es un protector feroz y un guía riguroso. Ahora quiero traerte esta reflexión directamente a ti. Piensa honestamente sobre tu momento actual, tu valle. ¿Cuál de las dos herramientas del pastor sientes que necesitas más en tu vida ahora? ¿Necesitas la vara para que Dios se levante como tu guerrero y luche contra un enemigo externo que te está atacando, ya sea una injusticia, una enfermedad
o una opresión, o necesitas el cayado para que Dios te corrija internamente, te dé disciplina, rompa un orgullo o te ponga de nuevo en el camino correcto del que te has desviado. Piénsalo y comenta abajo, vara o cayado. Y si te sientes cómodo, comparte por qué. Tu honestidad puede bendecir a otros en los comentarios. Y si este mensaje transformó tu visión y aún no lo has hecho, suscríbete ahora para no perderte lo que viene. Recuerda esto, un pastor gentil puede hacerte sentir cómodo en el corral, pero solo un pastor fuerte y riguroso puede hacerte sobrevivir al valle. No busques solo el consuelo de Dios, busca su presencia competente, pues al final la mayor bendición no son los verdes pastos, sino caminar al lado de aquel que carga la vara y el cayado.